Claro, me preguntaron por email este mismo ejercicio, de hecho, yo solamente lo puse en una slide para poder explicárselos mejor. Y el ejercicio tenía dos fuentes. Nosotros en clase habíamos hecho un ejercicio con dos fuentes, pero bueno, nunca está de más que lo revisemos de nuevo, si no tienen claro cómo resolver. Acá probablemente en este tipo de ejercicio lo que les van a preguntar son las corrientes que pasan por las resistencias, porque acá solamente hay dos elementos, las fuentes y la resistencia. Entonces ustedes tienen que encontrar los valores de todas las corrientes que circulan. Aquí uno podría preguntarse cuántas corrientes son las que circulan en este circuito también. Y bueno, en realidad es mejor hacer, yo creo, el análisis como nosotros lo enseñamos a través de la ley de Kirchhoff, que es primero definir las direcciones de las corrientes, después definir las direcciones de recorrido de los circuitos, de los loops, y entonces ahí podemos deducir las ecuaciones que nos van a permitir encontrar todas las incógnitas. Entonces ahí vamos a ver cuántas incógnitas, bueno, cuando tengamos las corrientes vamos a ver cuántas incógnitas tiene este problema. Ya, entonces, en este circuito, la complicación inicial que tenían era que tenía dos fuentes. Puede tener tres, cuatro, pueden ser solamente fuentes esto. Así que me sale un mensaje amarillo, yo no sé si es porque... Ustedes me avisan si se deja de ver en algún minuto o algo, ¿ya? Entonces tienen dos fuentes, ¿sí? Para empezar a definir las direcciones de las corrientes, en realidad ustedes siempre podrían hacerlo desde cualquier lugar. O sea, yo podría partir diciendo, por ejemplo, que hay una corriente que va así aquí, y esa va a ser mi corriente I1. Y a partir de esa defino todas las otras corrientes. Pero en general, lo que uno hace no es partir con una corriente arbitraria desde un lugar, digamos, como este, que era una resistencia, sino que uno define una de las fuentes como una de las fuentes de voltaje como fuente de corriente. Puede ser en este caso, como son dos fuentes de voltaje, ustedes tienen que escoger una de las dos. Puede ser esta que está entre medio aquí de todas las resistencias, o esta que está aquí a la izquierda solita. Entonces, Tamara, ya que tú me preguntaste esto, ¿cuál de las dos quieres tú con la que partamos? ¿La de 8 o la de 6? Con la de 8. Ya, la de 8, que podría ser un poco más confuso porque está entre medio. Entonces, lo primero es identificar, claro, la fuente esta es más y menos, ¿cierto? Y siempre la corriente sale desde el más y se devuelve desde el menos. Y a esta corriente, que va a ser la primera que va a salir acá, le vamos a llamar I1. Cuando llega a este nodo que está acá, esa corriente I1 se va a separar en dos caminos. No sabemos cuán grande va a ser, eso es lo que, de hecho, lo que vamos a hacer al calcular. Y aquí se separa en dos. I2 y 3, ¿sí? La corriente I3, esta es una fuente extraña, o digamos una origen de corriente medio extraña, pero lo vamos a seguir viendo. La corriente I3 sigue por acá y va a llegar a este nodo que está acá, ¿sí? Este no, está raro este circuito porque tiene solamente una fuente aquí en la izquierda. Si ustedes me hubieran dado a escoger a mí, yo habría escogido esa fuente de la izquierda como primera corriente, pero bueno. Y entonces llega la corriente I3 y tiene dos caminos para seguir, ¿sí? Aquí lo extraño de este ejercicio en particular, bueno, es que no hay resistencias en este camino de la izquierda, entonces eso puede generar algo raro, pero ya, vamos a hacer. Llega aquí I4 y por acá abajo I5, ¿sí? Entonces tenemos que la corriente I1 es la que se separó después en I2 y en I3. Y después la corriente I3 se separó en I4 en I5. Y tenemos dos sistemas, un sistema de ecuaciones, ¿cierto? La incógnita aquí la vemos al tiro, son 5. Esto va a ser largo, a no ser que podamos deducir que alguno es 0, por ejemplo. Entonces viene la corriente I4 por acá, da la vuelta completa por el circuito, llega por acá, y aquí en este punto se vuelve a unir con I5. I5. Entonces, I4 viene acá. Este pedazo de acá es I3, lleva corriente I3 este alambre, que no tiene resistencia. Y en este punto, fíjense bien que pasa algo bien loco, porque viene I3, I2, perdón, no I3. I2, aquí está I2, y se junta nuevamente acá con I3, y entonces vuelve a reconstituir esta corriente inicial que era la I1. Entonces ahí tenemos dibujado cómo son las corrientes, eso es lo primero. Y tenemos dos ecuaciones.
Entonces nos faltan 3 ecuaciones más para tener el sistema completo, son 5 incógnitas, de acuerdo a esto. Lo que sigue en este orden, que no va a haber, este tipo de ejercicio no va a salir en el certamen porque es muy largo, va a ser muy largo de resolver. Pero lo que seguiría a hacer es definir, aquí tenemos 3 mallas, en realidad tenemos más mallas, pero las básicas son 3. ¿Sí? Esta completa el rectángulo de la izquierda, el del medio y de la derecha. Y necesitamos 3 ecuaciones, así que vamos a usar esas 3. Entonces tenemos que definir la forma en que hacemos el recorrido de este circuito. Yo voy a definir por, no sé, por flojera nomás. Ustedes pueden hacerlo horario, antihorario, voy a escoger así. Esto también es arbitrario, así como esta elección del I1 que yo hice antes, que era arbitraria. Cómo se recorre el circuito también es arbitrario, ¿ya? Entonces, recuerden, aquí esta parte ustedes la escogieron. Vamos a partir entonces con el circuito de la izquierda. Entonces, punto inicial de recorrido voy a usar este que está acá, el punto A. No tienen que colocarle una letra, nada, solamente para que recuerden que de ahí van y recorren y tienen que volver al mismo punto. Entonces, yo parto con A, avanzo, avanzo, avanzo acá, no encuentro nada, subo, 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 y llego a la corriente, o sea, la resistencia de 5 ohm, donde la corriente va hacia abajo. Y el loop que yo definí va hacia arriba. Entonces, ¿cómo se considera la caída de voltaje ahí? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Si tienen direcciones contrarias, o sea, ustedes tienen que aprenderse, traten de mantener siempre la misma nomenclatura, ¿sí? Que sean contraria positiva y la misma negativa, o al revés, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, al final el resultado va a ser el mismo. Lo importante es que mantengan esa lógica a lo largo de todo el problema. Si lo hacen, lo cambian de un circuito al otro, se les va a desarmar todo, va a quedar malo. Entonces, esa primera tiene I5, por ponerle el nombre, a la corriente, y 5 ohm era la resistencia. Y es positiva porque van en distintos sentidos el loop y la corriente. Después sigo mi recorrido, y llego a la fuente. Y llego a la fuente y recuerden, la fuente entonces tenemos que considerar una especie de corriente imaginaria, sí, no es real, es solo de referencia para comparar con las direcciones del loop. Y esa siempre va de más a menos, como las líneas de campo. Entonces aquí fíjense que el loop tiene la misma dirección de la corriente. Entonces el signo es el contrario, negativo. Y el voltaje es 6 volts. Entonces eso es 0. Y si se fijan, de esta primera ecuación determinamos inmediatamente cuánto vale I5. Si este primer circuito era de directo, entonces esto ya aquí dejó de ser una incógnita. Bueno, en realidad dedujimos cuál era la incógnita. Después el siguiente circuito, lo voy a hacer con otro color para que no se confundan. Acá vamos a partir, este va a ser nuestro punto para seguir la misma, puede ser cualquiera de las esquinas. Recorro el loop como está ahí, antihorario. Entonces empiezo a recorrer y llego acá a la fuente. Nuevamente la idea es que la fuente tiene una corriente que es imaginaria, que va de más a menos, solo para compararla con la dirección del loop. Entonces, ¿qué caída de voltaje hay aquí? ¿Cuál es la caída que hay en ese? Positiva. Es positiva. ¿Y cuál es el valor? 8 volts. 8 volts. Perfecto. Después sigo avanzando en el recorrido, avanzo, y llego acá, a la resistencia. Entonces, ¿qué signo tiene ahí la caída? De acuerdo a lo que estamos analizando. Fíjense la dirección de la corriente. Caída de potencial. Ya. Entonces, ¿cuánto? Sería menos I3 por 2 ohm. Claro. El menos es porque el loop va hacia la izquierda y la corriente va hacia la izquierda. Entonces, misma dirección, dijimos que era negativo. Así que como bien dice, ¿quién fue el que habló? Es que no me salió el nombre acá. Luis, ya, perfecto, Luis. Entonces, claro, como bien dijiste tú, es una caída porque es menos. Entonces seguimos avanzando y llegamos a esta resistencia de 5 ohm. Entonces ahí la corriente va hacia abajo y el loop va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el valor del voltaje acá? ¿Qué se agrega? Sería menos I5 por 5 ohm. Por 5 ohm. Y eso es igual a 0, porque ahí terminamos de dar la vuelta y llegamos nuevamente a A. Entonces el I5 ya lo conocíamos de acá arriba, se reemplaza y encontramos el I3.
Y después nos queda el tercer loop. Entonces el tercer loop, a ver qué otro color celeste ya. Entonces partimos de acá, del punto A. Damos la vuelta, y llegamos a la resistencia. Entonces acá en esta resistencia de 1 ohm, ¿cuál es el voltaje? ¿Es positivo o negativo? Fíjense la corriente que pasa por esta Se resistencia. suma. ¿Quién habló? Julio. Julio. Ya, pero mira, la corriente va. ¿Hacia dónde va la corriente o sea, en esta resistencia de 1 ohm? Hacia abajo. Hacia abajo, exacto. La corriente viene acá, es I2. ¿Y cuál es el signo cuando el loop y la corriente tienen la misma dirección? Negativo. Negativo. Entonces, el voltaje es corriente por resistencia, que es 1 ohm. Y seguimos recorriendo entonces el loop. Seguimos avanzando y llegamos a esta otra resistencia, la de 3. La corriente va hacia la derecha, el loop va hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el signo acá? Negativo también. Negativo. Perfecto. Y 2 por la resistencia. Y seguimos avanzando. Era celeste el color. Seguimos avanzando entonces. Y llegamos a esta fuente. Entonces, una corriente ya la habíamos, se imaginaría, dibujado dentro, va hacia abajo. Y el loop va hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el signo que va ahí? Se sumaría, ¿no? Se sumaría. ¿Cuánto es? 8 voltios. 8 voltios. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces encontramos el I5, con esta encontramos el I4, el I3, perdón. Y nos queda, esta ecuación era I2, claro. Entonces aquí sale directamente el I2, que no hay otra corriente incógnita. Entonces tenemos 3 corrientes que ya conocemos, I3, I3, I2, I5. Entonces de aquí sacamos las que nos faltan, que es la I4 y la I1. ¿Ok? Esa es la idea, cómo se resuelven. O sea, hay pasos que, como yo partí, si se fijaron, son arbitrarios. Ustedes escogen cómo circula, cómo recorrer el loop con estas flechas horario y antihorarios, y ustedes escogen de dónde parte la corriente cuando tienen más fuentes que una. Como en este caso tienen 2, entonces ustedes dicen, bueno, ¿con cuál parto? No sé, yo habría partido tal vez por esta de la izquierda, pero con este caso ya vemos cómo es cuando parte por la que está más al medio de todas las cosas y se divide más veces, no sé. No sé si tienen dudas con respecto a esta parte. Tamara, ¿tú qué habías preguntado? Ahora lo entendí, profe. Tenía dudas como con cuándo era positivo y negativo. Ahora lo entendí. Ya, perfecto. Entonces, esto es sobre circuitos en general, ¿sí? Bueno, ustedes mismos me dijeron que tienen dudas con respecto al tema de circuitos RC, de carga y descarga de un condensador. Entonces yo busqué en pruebas antiguas y encontré ¿por qué me sale como un mensaje amarillo? Ustedes me avisan si no se ve bien, por favor. Me sale este circuito, lo encontré, es como re antiguo, pero la idea está súper buena para preguntarles cosas con respecto a lo que sucede cuando se está cargando o descargando. En este caso creo que es descarga. Claro, es solamente descarga. Entonces hay un circuito, hay resistencia, siempre tiene que haber una resistencia conectada al condensador, pero que hay varias más, y de hecho hay algunas que no se sabe si son, qué son, en serie paralelo, de qué estamos hablando. Pero bueno, vamos a tratar de entender a través de esta pregunta que nos hacen. El condensador inicialmente no dice nada, claro, estuvo cerrado el circuito, este interruptor se cerró y estuvo esto cerrado por mucho tiempo. Eso quiere decir que el condensador está completamente cargado, ¿ok? Eso es cuando les dicen que si hay dos posibilidades, que este condensador parta descargado, y eso se los tendrían que decir el enunciado, o bien que el circuito estuvo cerrado, el circuito que contiene una fuente, porque la fuente es la que hace que se cargue el condensador. Entonces la otra opción es que el circuito haya estado cerrado por mucho tiempo con la fuente ahí, entonces el condensador, independiente de cómo esté conectado, porque aquí podría estar conectado donde está R2, por ejemplo, o acá en esta otra rama que tiene su propia resistencia R3,
va a quedar cargado completamente, después de un tiempo muy largo, como dice ahí, un tiempo muy largo. Ojo con eso, esos son los tiempos extremos. Y después, Eh, ¿sí? que cuando dice que está descargado, ¿se utiliza el de carga o no? ¿La fórmula de carga? Claro, por ejemplo, en este caso si hubiese sido, si lo que estuviesen preguntando está asociado al proceso de carga, que no es lo que preguntan acá, porque acá es la descarga. Pero bueno, si hubiese sido la carga, habrían dicho, inicialmente el condensador está descargado y se cierra el Ya. interruptor. Y ahí hacen las preguntas asociadas al proceso de carga del condensador. Pero en este Ok. caso el dibujo pareciera, no sé si puede llevar a confusión, pero el enunciado lo dice claramente. El condensador estuvo, o sea, el circuito estuvo cerrado por mucho tiempo, entonces el condensador quedó cargado. No lo dice ahí porque esa es la idea. O sea, ustedes tienen que deducir que si estuvo cerrado es porque está completamente cargado. Y después se abrió el interruptor. Entonces, eso significa, ¿qué significa que lo abran? Significa que toda esta rama de acá, ya no es parte del circuito, ¿sí? Porque si se abre, por aquí ya no puede circular corriente. Pero es importante que no se olviden de algo, o sea, no circula corriente por aquí, pero todavía está conectada a la fuente. ¿Sí? Esta fuente, como está abierto el circuito, porque el interruptor está abierto, no, aunque tenga una diferencia, aunque provea de una diferencia potencial, el hecho de que esté abierto el circuito no hace que no pueda circular corriente. Pero igualmente, a pesar de que está abierto, hay una diferencia potencial, por ejemplo, entre este punto y este punto. ¿Sí? Entre este punto de acá y este punto de acá, que están a ambos lados, digamos, de la fuente. Entre este y este, por ejemplo. O entre A y C. Hay diferencia potencial. Lo que pasa es que no está circulando corriente solamente. ¿Ya? Entonces, lo que le están preguntando en este ejercicio está asociado a este pedazo del circuito. El condensador y las dos resistencias R2 y R3. Ya, eso es re importante que ustedes sean capaces de reconocerlo. Aquí no, de hecho me voy a saltar al siguiente problema, después vamos a ver cómo se resuelve este, pero lo que quiero es que entiendan cuál es el circuito, cuál es el que queda y cuál es el que tienen que analizar, ¿ya? Porque ahí es donde está la clave para entender el problema. Entonces, el siguiente es este. El siguiente, no sé por qué me sale como en azul, en amarillo. Ahí sí. Entonces, acá tienen, fíjense que hay una resistencia que pareciera estar en paralelo con este condensador y la otra resistencia. Se parece un poco, la única diferencia tal vez es que no hay una resistencia aquí arriba. Miren, ven, la R1 no está acá. El dibujo es el mismo para lo que está a la derecha, pero no hay un R1. Y entonces les dicen que en T0, pero también es la misma idea. Dice, el interruptor permanece cerrado por mucho tiempo. Entonces el condensador está completamente cargado. Y la pregunta es en cuánto tiempo la corriente que circula por R2 alcanza un cierto valor. Bueno, la pregunta del ejercicio anterior también tiene que ver con el proceso de descarga. El condensador parte cargado porque se cargó a través de esa fuente es la que permitió que se cargara, y una vez que se abre el interruptor, entonces todo este pedazo de acá ya no es parte del circuito. Y solamente queda, entonces, el circuito es esto que está acá. Y esto es lo que ustedes analizan en el proceso de descarga. ¿Sí? En el siguiente, ahí vamos a ver cómo se resuelven particularmente cada uno. El siguiente, si se fijan, son muy similares las distribuciones. Acá el condensador está en esta rama central, versus la que estaba antes, que era como la que corresponde arriba acá. La pregunta dice, inicialmente el condensador está descargado. Y aquí la pregunta es sobre el tiempo cero, cuando se cierra el interruptor. Entonces, cuando se cierra el interruptor, y aquí les quiero hacer esta pregunta que es re importante, que es un repaso de la clase en realidad. Cuando el condensador está descargado y pasa esto que cierran acá el interruptor. Entonces, ¿a qué equivale? ¿Cómo puedo yo redibujar este circuito? Obviamente, lo único que puedo redibujar es el condensador, porque las otras cosas no cambian en nada. Entonces, yo tengo el condensador ahí, que ustedes me van a decir cómo es, que queda finalmente, cómo se sustituye, y el resto del circuito. Ya, entonces ustedes díganme en este problema, así como está planteado, que
que les dicen que sea- está sin carga y que se cierra, justo cuando se cierra. Justo cuando se cierra. No mira la pregunta abajo, sino justo cuando se cierra. ¿Cómo sustituyo yo ese condensador? O sea, se reemplazaría por un equipotencial, por un cable. Por un cable, exactamente. Aquí lo voy a poner otro color para que se note. Lo reemplazo por un cable. ¿Por qué? Porque cuando está descargado, la carga es 0. Es como escribirlo en una ecuación nomás. Y que la carga sea 0, recuerden que carga se ve. ¿Sí? Acuérdense, la carga se ve, la carga no se ve, la carga se ve. Bueno, para que se acuerden de la ecuación, les digo yo. Y si la carga es 0, como esto es una constante que viene de fábrica, así que eso no es 0 el C, la capacitancia no es 0. La única forma de que Q sea 0 es que el voltaje sea 0. Entonces el voltaje entre estos extremos es 0. Y eso significa que si es 0, significa que es como un cable. No hay, es una equipotencial. ¿Sí? Eso es que la diferencia potencial sea 0. Ahora, la pregunta que viene después da lo mismo, ahí la vamos a ver, pero lo importante es que recuerden cómo sustituir. En ese caso, por ejemplo, inicial, justo cuando se cierra. Ya, entonces, déjenme borrar todo esto y volvamos a la pregunta inicial. Ya, la pregunta inicial era esta. El circuito está conectado por largo tiempo, entonces el condensador ya está cargado. Y en tiempo cero se desconecta, se abre ahí la rama. ¿En cuánto tiempo el voltaje del condensador disminuye a la mitad? Ya, entonces, ¿cómo ustedes enfrentarían? Yo creo que ustedes me digan algo. Aquí yo no lo voy a partir haciendo solo. Ustedes me tienen que decir, ya que esta sesión de ejercicio, ¿cómo ustedes resolverían este problema? Una idea, no me de los números ni nada, sino como la estrategia que usarían para resolverlo. O sea, yo en lo personal partiría dibujando nuestro nuevo circuito, perdón. Sí, perfecto, ya, me parece. Entonces, el nuevo circuito es este, ya lo dijimos, ese es el que queda. La resistencia, quiero ver lo feo de la resistencia, la otra resistencia ahí, y ese, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Perfecto, paso 1, ok, dibujamos. Siempre el dibujo de ese punto de partida que es re importante. Ya, entonces, ahora que está el dibujo, piensa que lo que está preguntando es el voltaje, el tiempo asociado al voltaje cuando disminuye a la mitad. Entonces, ¿cómo sigo una vez que ya tengo el circuito? Calcular el voltaje inicial Ya, ¿por qué necesito el voltaje inicial? para saber cuál va a ser como la mitad que se está pidiendo y con eso poder despejar el tiempo después. Ya, ¿y con qué? Perfecto, súper bien. ¿Y cómo después te sirve ese voltaje y para saber la mitad? ¿Cómo llegas al tiempo? ¿Qué expresión Eh, tendrías que usar? con la ecuación de descarga de un condensador. Con la ecuación de descarga. Entonces, bueno, ustedes ahí van a tener que revisar cuál es la ecuación de carga y descarga. Yo les recomiendo que se hagan un resumen, ¿eh?, de las ecuaciones, porque en realidad, o sea, no les voy a decir que no es como si fuera un torpeo, porque en realidad ustedes tienen el acceso a la información. O sea, el QDT en el proceso de carga o descarga tiene distintas formas. Y el QDT, en este caso que estamos hablando de descarga, ¿cierto? Porque partió cargado, estuvo por un tiempo conectado por un tiempo muy largo, así que es descarga. Es el Q0 y la exponencial del tiempo partido por el tau. Si es voltaje, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la expresión de? Porque en realidad lo que yo digo es que yo parto de esta, ¿sí? Esta es la que tendrían que saberse de memoria, o bien la tienen anotada por ahí, pero esa es la expresión. ¿Cómo llegamos de eso a todas las otras cosas que nos pueden pedir, que es el voltaje, la corriente, todo eso en el tiempo? ¿Cómo yo llego de un Q a un voltaje? Con esto de carga CB, La carga se ve, exactamente. Entonces,
Si yo tengo el Q de T, como la constante, esta C de capacitancia no cambia, entonces si yo divido la carga por la capacitancia, tengo el voltaje en el tiempo. ¿Sí? Divido por C, eso es todo. Divido para acá, lo que yo ya tengo que es el Q en el tiempo, y entonces llego a la expresión del voltaje en el tiempo. ¿Sí? Ahora, esta cosa que está aquí escrita inicialmente, Q0 partido por C, el Q0 partido por C es lo que justamente el compañero decía. Esto que está acá es el voltaje inicial. Si yo lo quiero escribir como bonito, como sería una expresión como general, en realidad siempre la expresión esta que varía en el tiempo es una amplitud inicial, y después la expresión decae con el tiempo de esa manera. Entonces tengo esto mismo para el voltaje, lo mismo para la corriente, y la corriente que puede ser I de T, I0, TR. Ahora, ¿cuál es el I0? Ahí es con ley de Gauss, o sea, ley de Ohm, perdón. Voltaje, claro, la corriente igual voltaje partido por resistencia. Entonces, a esto que está aquí arriba, lo divido por la resistencia y tengo entonces la corriente en el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces yo necesito, volviendo, recapitulando, voy a escribir solamente la expresión que ustedes mismos me dijeron, que es que el voltaje, para poder obtener el voltaje en el tiempo, necesito encontrar el voltaje inicial. ¿Sí? Que es como esta expresión sin eso que está ahí, lo borro todo esto, borro estas expresiones, necesito el voltaje inicial. El voltaje inicial es el que me podría estar faltando. Porque ¿qué cosa necesito para ver la evolución en el tiempo? Lo que necesito son, bueno, las variables que aparecen en esta ecuación. El B0, la primera de ellas, necesito el tiempo es en función del tiempo, así que eso no, si me piden algo que evalúen el tiempo, bueno, lo reemplazo ahí, 5 segundos, los 10 segundos, un tiempo T0, qué sé yo. Pero lo que necesito encontrar es el B0 y el tau. Estas dos cosas son las que me faltan para poder encontrar la dependencia del voltaje en el tiempo. Y el tau, ¿a cuánto equivale el tau? Resistencia por capacitancia, ¿no? Resistencia por capacitancia. Entonces, en este problema que está acá, ¿cuál es la resistencia? Ah, este era 2. Perdón, 2. ¿Cuál es la resistencia que va aquí para este circuito que es el que queda cuando ya se está descargando el condensador? ¿Es de 50 ohm o no? No, pero digamos, ya, yo no siquiera estaba mirando los valores. Yo miro aquí R2 y R3 y capacitancia. ¿Cuál sería el R? Considerando solamente las letras, no los valores. R2 más R3. Claro, que en el fondo es la resistencia equivalente del sistema. Lo que va ahí es la resistencia equivalente. Y de hecho, lo que va acá en C, si es que hubiesen más condensadores, también es la capacitancia equivalente. Si este problema tuviese 2 condensadores acá, ¿sí? Déjame borrar ahí la línea. ¿Dónde está? Se va a borrar todo, ¿no? Ah, ya, no se borró todo. Qué bueno. Si yo tuviera 2 condensadores, la capacitancia que iría aquí sería la equivalente del sistema. ¿Ok? Eso es para que lo recuerden en caso de que hubiese un sistema con más condensadores. Pero en este caso tenemos uno solo. Entonces, si tenemos uno solo, aquí no hablamos de capacitancia equivalente, sino solo una. Y la resistencia sí, en todo caso, es la equivalente. Entonces, ahí es, como bien dijiste, R2 más R3. Y bueno, el B0 nos está faltando, ¿cierto? Porque el C ya está, es dato. Así que nos falta el B0. Entonces, miren el circuito, mírenlo bien. ¿Cómo podemos determinar el valor de B0? ¿Tienen alguna idea de cómo obtener ese voltaje inicial? ¿Cómo podemos encontrar ese voltaje inicial? ¿Lo necesitamos realmente? ¿Qué creen ustedes? Porque ¿cuál es el voltaje que nos están pidiendo? El voltaje final, el VDT, este que va a la izquierda del... El voltaje del condensador, ¿o no? Sí, pero ¿cuál es el que nos están preguntando? Porque aquí
la pregunta es ¿en cuánto tiempo? O sea, nuestra incógnita en este problema es el tiempo. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, y aquí el voltaje en ese tiempo, ¿cuál es? De acuerdo a la pregunta que me están diciendo. Sería V sub 0 partido en 2. B sub 0 medio. Exactamente, qué bonito. Ese es el que me están preguntando. El tiempo, que es la incógnita acá, cuando mi voltaje en el tiempo es de 0 medios. Y entonces fíjese lo que pasa. Chung, chung. No necesito calcular el B0. Porque se va a ambos lados de la ecuación. Y el resto de las cosas las conozco. Tengo que despejar una exponencial, que es con un logaritmo natural. Así que bueno, ahí aquí ustedes pueden llegar, esto lo revisan después para que no nos detengamos tanto en eso, porque esto es álgebra, ¿sí? Pero queda la expresión como un medio, y al otro lado queda la exponencial, el tiempo es la incógnita, y abajo queda el R equivalente, que, bueno, en este caso de redoma de R3, alguien por ahí me dijo 50, y C, bueno, la capacitancia ustedes ahí la reemplazan. Aquí las unidades son directas porque está en volt, en faradio y en ohm, ¿sí? Tengan cuidado con eso si es que hay milifaradios, microfaradios o cosas por ese estilo. Entonces aquí lo despejan con el logaritmo. ¿Ok? Entonces esto les muestra que no es necesario obtener el B0. Ya, pero digamos que yo sí quiero saber el B0. Por alguna razón misteriosa y desconocida, yo quiero saber cuánto es el valor del voltaje. Perdón, acá. Lo puedo dibujar ahí. El voltaje, ya, porque ni siquiera tengo que dibujarlo. ¿Cuál es el voltaje inicial? El voltaje con el que comienza a descargarse. Voy a borrar todas estas rayas y les pregunto, entonces, cuando el condensador queda completamente cargado, ¿qué voltaje tiene? ¿Cómo obtengo eso? ¿O qué carga tiene? ¿Cuál es esa carga máxima a la que llega? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Alguna idea de cómo obtener el voltaje? No, no hay ideas. Ninguna. Segurolas. Nada. Ya, a ver. ¿Cómo tenemos el voltaje? Necesitamos, fíjense qué es lo que pasa cuando queda, ya, y ahí es donde es importante que ustedes hagan la sustitución. Cuando esto está completamente cargado, yo tengo cerrado el circuito acá porque tengo la fuente para cargar el condensador. Entonces, cuando llega a ese punto de que está completamente cargado, entonces tengo la resistencia acá abajo y la pregunta es ¿con qué sustituyo el condensador? ¿O no una interruptora abierta? Exacto, interruptor abierto. Perfecto. Entonces, este es el circuito cuando está completamente cargado. Antes de que yo abra y después empiece a descargarse y todo, no. Cuando se carga completamente. Entonces, cuando está completamente cargado, ¿qué pasa? No circula corriente. Recuerden que eso significa que está abierto el circuito. Por esta rama de acá no hay circulación de corriente. No circula corriente. Porque está abierto esa rama. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé la diferencia de potencial entre los extremos del condensador? Entre este punto y este punto, que son los que me interesan. Bueno, yo podría saberla usando la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Y ya sé que si me doy la vuelta completa acá, los voltajes que caigan tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá tengo R2, R3. Entonces parto desde un punto cualquiera inicial, puede ser este. Defino un recorrido del loop, que puede ser ese. Y me voy moviendo. Voy moviendo a lo largo del circuito. Ya. Aquí no hay nada porque está abierto. Pero sabemos que está el condensador. Y sabemos que, de hecho, esa es la pregunta. ¿Cuál es la caída de potencial en el condensador? Ahora, ¿con qué signos queda? A pesar de que no está, porque está como, lo puedo dibujar como punteado. Ahí. Como este era positivo, esta cara de acá queda positiva y la de abajo negativa. ¿Sí? Entonces, dibujo esa corriente imaginaria,
va de más a menos y veo entonces la dirección del loop versus la dirección del condensador. Y aquí veo que son las mismas, entonces se suman o se restan. Si la dirección del loop es la misma que la corriente, ¿se suman o se restan? Se suma o se resta el potencial. Se resta. Se resta. Le vamos a poner B, pero se resta. Después sigo avanzando en el recorrido del loop. Llego a la resistencia 3. La corriente, ¿hay corriente acá circulando en R3? Cuando el condensador está completamente cargado, ¿hay corriente circulando por R3? No. No, No, no hay, pasa. porque está abierto el circuito en ese lado. Entonces aquí no hay corriente, así que no hay caída de potencial. Así que me lo salto. Y sigo en la vuelta, que es el R2. El R2 aquí, bueno, yo no dibujé todas las corrientes, pero la corriente venía acá y la corriente después venía para acá. Entonces, y el loop aquí sube. Entonces, si el loop sube y la corriente baja, ¿cuál es el valor entonces del potencial ahí? ¿Positivo o negativo? Positivo. Se suma. Exacto. Entonces ahí la corriente I, que es la misma que pasa por acá, esta corriente I que le pongo acá es la misma que pasa por acá porque ya no existe la otra rama, así que es la misma. I por R2. Y eso es igual a 0. Ahí dimos la vuelta completa. Y entonces, ¿se fijan? Tenemos directo que el voltaje en el condensador, que ahora es un circuito abierto, un interruptor abierto, es I por R2. Entonces, ¿qué nos falta? R2 es un dato, pero nos falta calcular el I. ¿Y cómo calculamos el I? ¿Cómo lo calculamos, chicos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Ninguna teoría de cómo obtener la corriente I? Esta corriente que dibujé en Profe, azul. me perdí un poco que me falló el internet y como que todo se anduvo andando pegado. ¿A dónde vamos ahora? Ya, a ver, ¿hasta qué parte llegaste? ¿La obtención del voltaje la alcanzaste a agarrar o no? Sí, sí, sí. Ahí voy bien. Ya, Todo ya, eso bien. ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué este voltaje es I por R2? ¿Sí? O Sí. sea, al final, lo que cae, estos dos puntos que están acá, por ponerle un nombre, A, B, son exactamente los mismos que acá. Solo porque no cae nada de voltaje acá, porque no hay corriente que circule, porque está abierto el circuito, a raíz del condensador completamente cargado. Entonces, lo que queda ahora para poder encontrar esta corriente, este voltaje, es determinar la corriente I, porque la resistencia 2 es un dato. Entonces, esta corriente I, ¿cómo la calculamos? Eso podría ser por Kirchhoff en la Claro, malla de la izquierda. por la malla. Exacto, hacemos la vuelta acá. En realidad, el circuito de la izquierda, ahora que se quedó desconectado el de la derecha, es una resistencia, otra resistencia y nada más. Entonces, al final, si se fijan, podemos calcular la corriente considerando que estas dos están en serie, entonces R1 más R2 son las resistencias. El voltaje era B, por ponerle la misma letra que está ahí, B. Entonces, esta es la corriente que circula. Bueno, le puse minúscula, la corriente I. Y es porque, bueno, porque queda reducido a eso el circuito de la izquierda. Entonces ahí encontramos la corriente. Y con eso encontramos entonces el voltaje que tiene después de que queda completamente cargado. Podríamos llamarle el voltaje máximo, si quisiéramos ponerle un nombre. Y la pregunta es la siguiente, este es el de la fuente, el B de la fuente. ¿Cómo encuentro la carga máxima? Si encontré el voltaje máximo. Carga CB, ¿o no? Carga máxima igual a CB máxima. Exacto, la carga CB. Entonces,
C por, en final, es multiplicar esa expresión de B máximo que encontramos por la capacitancia del condensador. Entonces ahí encontramos los valores de Q máximo y de voltaje máximo para el condensador. Si se fijan, los circuitos en general son parecidos entre ellos, los que están en los ejercicios que vienen. De hecho, acá voy a borrar todo esto. El voltaje, a ver acá. El voltaje, la fuente está acá y es la misma configuración. De hecho, acá lo que se pregunta es por la corriente cuando alcanza, a ver, el tiempo. Aquí se pregunta el tiempo cuando la corriente alcanza un valor. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Sin entrar en detalle para este ejercicio. La lógica es que acá, ustedes esto es carga, tienen que primero reconocer si es carga o descarga. Miren bien, permanece cerrado por mucho tiempo y después se abre el interruptor. ¿Qué proceso es esto? ¿Carga o descarga? Descarga. Descarga, ¿cierto? Entonces la expresión aquí va a ser I0 E menos T tau. Esa va a ser la expresión. Entonces en este caso lo que preguntan es el tiempo en que la corriente alcanza un cierto valor. O sea, nos dan este valor. Este es un dato. Esto es un dato. El tau lo tengo que calcular, pero es un dato. Porque está ahí, ¿no? Está la resistencia, está el condensador. Es un dato. Lo que me están preguntando es el tiempo. Y lo que me estaría faltando en esto para entender y cerrar el ciclo es la corriente inicial. La corriente con la que parte esto. ¿Y cómo saco la corriente inicial? ¿Alguien sabe? ¿O la corriente en general? Recuerden que les pueden preguntar 3 cosas en un condensador: la carga, el voltaje, bueno, puede ser en el tiempo, el voltaje en el tiempo y la corriente en el tiempo. La relación entre estas dos cosas, la carga y el voltaje, es a través de la carga CB, la expresión esa que está ahí. ¿Cuál es la relación que me permite conectar la corriente con lo que yo sé de acá de cargas o de voltaje? El voltaje igual a corriente por resistencia, ¿no? Voltaje, claro. Entonces corriente es igual a voltaje partido por resistencia. ¿Se ve? Entonces, esto, carga y voltaje, ustedes lo relacionan a través de la capacitancia. Y después, si preguntan corriente, ustedes tienen que partir del voltaje y dividirlo por la resistencia. Entonces, en el fondo, para encontrar este I0, este voltaje, corriente máxima, eso es I0 ahí, la máxima con la que parte el proceso de descarga, tengo que encontrar el V0. Bueno, que en otras palabras es el voltaje máximo que alcanza el condensador cuando se carga, y justo cuando empieza a descargarse. Y es lo que hicimos recién en el problema anterior. ¿Ya? Ahí se encuentra el voltaje máximo y lo divido por la resistencia. ¿Ok? Entonces, ya, borramos acá. El siguiente problema, me parece que la idea es la misma. Ya, fíjense, también una fuente, dos resistencia al condensador. En el instante T0 se cierra el interruptor. Y después el valor de la corriente, les dan un tiempo. Es igual que el anterior, ¿no? Pues se parece, ¿no? A ver, déjame mirar. No, es que tienen los mismos números, pero es 0,5 amperes y acá es 0,5 segundos. Entonces, les preguntan la corriente en el tiempo, en una resistencia. Entonces, aquí tal vez el único cuidado que ustedes tienen que tener, si les dan un tiempo donde observar lo que está sucediendo, es que ustedes siempre tienen que comparar el tiempo con el tau. Porque si el tiempo es aproximadamente 4 veces tau, entonces ustedes ya están en el extremo de la curva. Si es carga, está completamente cargado en 4 tau. ¿Sí? Entonces aquí alcanza el valor de la carga máxima. La corriente máxima, no, la corriente no, el voltaje máximo. Porque acuérdense que cuando está cargado no hay corriente. Y si es 4 tau cuando está descargándose, entonces ya es cuando la carga quedó acá en 0. Carga máxima. Que en realidad es mínima, ¿no? Mínima. Entonces eso es cuando es
Sí, qué buena esa tarea. Déjenme borrarlo. Eso es cuando alcanzamos el 4 tau. Cuando alcanzamos el 4 tau acá, entonces en descarga es porque ya se descargó. Entonces cuando les digan en un instante, de repente no significa que ustedes tienen que mirar el IT y despejar el tiempo que está aquí en el exponente de la exponencial, ¿sí? Tal vez no es eso lo que le están pidiendo, sino que tal vez es simplemente mirar cuando ya está completamente descargado o completamente cargado. Entonces, revisen, fíjense si los tiempos son o no consistentes con 4 tau. 4 tau es completamente terminado el proceso, sea de descarga o sea de carga. Bueno, asumamos que en este caso, porque para no sacar la cuenta, pero asumamos que en este caso no se ha alcanzado ese número, así que está como intermedio. Así que en realidad es una pregunta que necesita usar la expresión de abajo, la expresión de evolución en el tiempo. Entonces, nos preguntan, volviendo a escribir, tenemos el IT, la corriente, como esto es un proceso de carga, entonces y 0 menos t partido por tau. Entonces nos dicen, nos dan el valor del tiempo, 0,5 segundos. El tau lo tengo que obtener, pero el tau es la misma forma que vimos antes, o sea, resistencia equivalente por el C. Si quedaron con dudas, revisen el video del primer circuito que analizamos, y ahí entonces tienen el tau. Y claro, nos están preguntando la corriente, pero a través de una corriente, de una resistencia en particular. Entonces significa que esta corriente es Vt partido por la resistencia que me están preguntando, que es esta de aquí arriba, los 4 ohms. ¿Sí? Entonces lo que necesito saber es cuál era la corriente inicial en esa resistencia. Y aquí entonces, ahí. Sí. Es probable que aquí este valor sea, efectivamente estemos cerca de 4 tau, y por eso es que en realidad este voltaje sea algún valor especial. Habría que revisarlo. Bueno, pero finalmente la idea es esa. O sea, las expresiones son 3, como les dije, carga, voltaje o corriente. Carga, voltaje se relacionan con la carga CB, y corriente necesito usar la ley de Ohm, voltaje partido por resistencia. Obviamente, como es voltaje partido por resistencia, significa que ustedes están calculando la corriente en una resistencia en particular. Así que aquí la ecuación debería ser distinta para esta resistencia o para esta resistencia, si es que hay corriente circulando. ¿Ya? Así que eso recuérdenlo. Y lo más importante es que consideren, analicen si estamos en una situación de descarga completa. Eso significa que la carga es 0, por lo tanto el voltaje es 0 y el condensador pasa a ser un cable. O lo otro es que si estamos en el proceso de carga completa, cuando ya está completamente cargado, esto pasa a ser un interruptor abierto. Entonces ustedes reescriban redibujen los circuitos, considerando esos dos reemplazos, por un equipotencial o por un circuito, un interruptor abierto. ¿Queda alguna duda con respecto a esta parte de carga y descarga? Me habían dicho ustedes que tenían dudas sobre carga y descarga. No sé si tienen algún problema que tal vez hayan visto en alguna parte, que tengan dudas. Para que veamos lo otro que vamos a preguntar, porque en realidad esto que está acá involucra dos partes de lo que es la materia que entra en el certamen, ¿no? Porque hay una que es circuitos simples, pero bueno, esto es lo mismo que circuitos simples, solo que se complejiza porque están los condensadores. Pero es la misma idea, o sea, la ley de Ohm se va a usar. Y es Kirchhoff también, igual lo van a terminar usando. Ya, ¿no hay pregunta entonces? Ya, la otra materia que entra tiene que ver con fuerza magnética. Esto de hecho es un problema de los que estaban en la guía. Espero que hayan podido hacer los problemas que estaban, también hay unos problemas de, bueno, todas las guías que se han subido de toda la materia. Acá la idea es que ustedes tienen un haz de protones. Fíjense bien cuando les digan sobre qué tipo de carga es la que se está moviendo en presencia de un campo magnético. Si es protón, la carga es Q, y si es un electrón, es menos Q.
Recuerden que va al menos adelante dependiendo del tipo de carga que es. Y bueno, ya habíamos repasado esta materia, pero la idea acá es que ustedes tienen una fuerza que está asociada al movimiento de una carga con una cierta velocidad en un campo magnético, donde la velocidad y el campo magnético están en un plano y la dirección de esta fuerza magnética está en la dirección perpendicular al plano donde están estos dos vectores, velocidad y campo magnético. Entonces, en este caso, la idea es que ustedes tienen una carga que es positiva, son protones, tiene una velocidad, acá está el dato, la velocidad es conocida, y la dirección también, la velocidad inicial. Y entra en una región, que es esta que está aquí cuadrada, donde hay un campo magnético. Si existiera un campo eléctrico, también tendría que agregarlo. Recuerden que fuerza eléctrica es Q por el campo eléctrico. Entonces aquí podría existir un campo, además un campo eléctrico. Y en ese caso, la trayectoria, que en el fondo es la evolución de la posición en el tiempo, y recuerden que ustedes ya las fórmulas de cinemática las conocen sobre cómo cambia el movimiento con respecto a un cuerpo que está bajo una fuerza, porque finalmente es el efecto de la aceleración, ¿sí? Entonces la fuerza total en este caso sería la suma de esas dos fuerzas, pero en este problema no hay fuerza eléctrica, así que nos olvidamos de esta parte, solamente consideramos la fuerza debido al campo magnético externo, que es constante, ¿sí? Eso también es importante, y esta expresión de acá en general nosotros la hemos usado solamente cuando es constante el campo externo. Sí, claro, definimos una ecuación que era para cuando existía una corriente circulando, pero bueno, este no es el problema, no es el caso. Aquí es solamente una carga que se mueve con una velocidad en la presencia del campo magnético. Entonces, dice que el campo, así como está aquí dibujado, y que estamos viendo estas cruces que son como las colas de la flecha, está entrando en el plano. Entonces tenemos que la fuerza debería ser velocidad cruz campo magnético. Entonces, velocidad apunta hacia allá, voy a dibujarlo aquí como en perspectiva, para que no puedo dibujar hacia adentro, pero así. Va a ir el campo magnético y la velocidad para allá. Entonces hago el V cruz V, apoyo el canto de mi mano en la velocidad y giro hacia el campo, que en realidad está entrando a la pantalla que ustedes están viendo, entonces mi pulgar queda hacia arriba. Y por tanto, entonces la fuerza magnética apunta hacia allá. Fuerza magnética. Lo que tiene sentido considerando el dibujo, porque miren cómo la trayectoria se ve afectada después que ingresa a la región con campo. La partícula se desvía y ahora sube. Entonces les dicen, el haz recorre una distancia de 1,18 centímetros mientras está en el campo. O sea, este pedacito de acá, otro color, este pedazo de acá, les dan el largo de este pedazo, que es ese dato que está ahí. Y les preguntan por la magnitud del campo. Entonces, la fórmula que ustedes tienen la carga, tienen la velocidad, la carga de un protón, la velocidad. Esta es la incógnita, el campo, y entonces la fuerza, yo debería sacarla de alguna parte. ¿De dónde la puedo sacar la fuerza? No sé si ya intentaron hacer este problema ustedes. ¿De dónde saco esa fuerza? Considerando esto que les están dando, porque lo que les dan es la distancia que recorre, ese es el otro dato. ¿Intentaron hacer estos ejercicios de la guía? ¿Los habían visto? M por A, ¿o no? No se puede hacer. Claro, sí, po, M por A. No, sí, la fuerza es M por A, sí, eso no hay nada que hacer. Pero la pregunta es, para este caso, donde se produce este giro aquí, de la trayectoria, ¿de qué me sirve este 1,18 que me dieron acá?
Chicos, ustedes intentaron, vieron esto en la ayudantía, no sé, cuéntenme un poco, porque no los veo muy claros con respecto, viste, en un ejercicio nuevo, o sea, este es el ejercicio que está en aula. ¿Lo habían visto o no? ¿Lo vieron en la ayudantía? ¿Le pudieron preguntar a los ayudantes sobre el ejercicio? Aún no, profe. La ayudante es mañana igual. Así. Ya, ok. ¿Pero habían intentado hacerlo? ¿Ustedes esperan la ayudantía para ver los ejercicios? ¿Cómo se hacen o ustedes lo intentan hacer? Porque la idea de las guías es que ustedes vayan a las ayudantías con más o menos claro cómo se hacen los ejercicios o con dudas específicas. Sí, no es la idea que, porque de hecho muchas veces no se hacen todos los ejercicios tampoco en las ayudantías, porque no da el tiempo. Va a depender del número de problemas que tenga la guía. Me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar. A ver, ¿qué se le ocurre? Porque necesitamos la fuerza. Ya, alguien dijo por ahí fuerza M por A. M por A. Ya, entonces, ¿cómo conecto con esta distancia que recorrí? Se podría calcular como un arco recorrido y calcular una cierta aceleración como centrípeta. por ejemplo. Ajá, claro. Exactamente, cuando ingresa a un... Porque recuerden que alguna vez vimos esto, cuál era la trayectoria que seguía. Si esta región hubiese seguido, o sea, si en realidad esta región que está en celeste acá, se hubiese extendido y el campo hubiese existido acá y más por acá, o qué sé yo, esto, la trayectoria final que hubiese tenido habría sido como una... Ay, no me quedo bien ahí. Algo así. Disculpen que no tenga el mismo radio, pero la idea es que ese radio es lo mismo que este. Bueno, ahí se nota que no me quedó muy buena la circunferencia. Ahí. Ya, pero algo así es la idea. Si esa es la trayectoria que seguiría esa carga. Si hay un campo eléctrico que normalmente se coloca en otra dirección, incluso lo habíamos visto, era un movimiento que es como circular, pero va subiendo, va así, como precesión así, va. Entonces va a depender de cómo estén aplicados los campos, el eléctrico y el magnético. Pero claro, aquí se corta como justo ahí, entonces tal vez faltó el dato, tal vez no está completo en ese sentido el problema, pero sí les da a entender de que la trayectoria es circular, ¿cierto? Entonces lo que estamos teniendo aquí es ese dato del largo de este segmento recorrido, que es un segmento curvo, es como un cuarto de circunferencia. Entonces con eso yo tengo la idea, si tengo un cuarto de circunferencia, que le voy a poner a esto, no voy a usar el número, sino que le voy a poner L, a ese largo que es un cuarto de la circunferencia. Entonces, si yo tengo un cuarto, lo multiplico por 4 veces eso, y tengo la circunferencia completa. Y eso es 2πr. Entonces, eso significa que yo puedo obtener el radio de la circunferencia. Ya, pues entonces, tengo el radio, que es esto, esta distancia de acá, la puedo obtener. Si tengo entonces el perímetro de la circunferencia, puedo obtener el radio. La pregunta es ¿cómo conecto con esto que está acá? Fuerza igual a masa por aceleración. En este caso. La aceleración sería una aceleración centrípeta, ¿Ya? ¿Y cuánto es así eso? que se escribiría en función del radio y con eso saca lo demás. ¿Ya? ¿Y cuál es la expresión? ¿Se acuerdan o no? Dimensionalmente, la aceleración. ¿A qué velocidad tiene que ir? Entonces, miren estas dos expresiones. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Es que se puede escribir como velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio. Velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. ¿Ya? Profe, ahí. ¿Ahí? Ujú. Ya. Entonces, fíjense que ahí tenemos, dimensionalmente esto está correcto. Porque arriba, velocidad al cuadrado son metros cuadrados partido por segundo cuadrado.
Nos sobra 1 metro cuadrado, porque al otro lado es metro partido por segundo cuadrado. Entonces la única forma es partido por R. Ya, entonces perfecto, ahí tengo la aceleración. Entonces ahí obteniendo el R y en la velocidad que es un dato, porque es la tangencial la que lleva aquí cuando se está moviendo en esta, entonces la reemplazo acá. Y ahí tengo todos los datos que necesito. Tengo la carga, tengo la velocidad, tengo la fuerza. Lo que no está aquí escrito es la masa del protón, pero eso es un dato constante, y la carga de un protón. Y entonces despejo el campo magnético. ¿Ya? Entonces, cuando este tipo de problemas, la diferencia podría ser que se agregue, como insisto, se puede agregar acá la fuerza debido el cambio en la trayectoria debido a otra fuerza más. No solo la magnética, podría haber sido la fuerza eléctrica. Pero ahí lo que yo necesito es carga por campo eléctrico. Y el campo eléctrico, normalmente cuando tenemos estos sistemas de cargas moviéndose, en estos casos el campo eléctrico está conectado a la diferencia de potencial. Uno aplica una diferencia de potencial entre dos placas, así como cuando uno tenía el condensador. Aquí uno conecta una fuente, una fuente, y entonces eso permite que una carga que está acá, por ejemplo, se vaya hacia allá. No, una carga negativa, en este caso, menos Q. Porque se ve acelerada hacia allá, porque acá está la placa positiva y acá está entonces la negativa, y las cargas positivas se aceleran hacia allá. Sí, es como una manera de dirigir electrones. De hecho, es la forma en que cuando uno tiene, por ejemplo, un microscopio de barrido electrónico, eso es lo que uno hace. Uno tiene un cátodo y un ánodo. Y lo que hace es dirigir el movimiento de partículas cargadas, que pueden ser electrones, pueden ser, bueno, como en este problema, protones. Entonces así uno los dirige desde un lado donde hay más o menos, o depende del signo de la carga, o de menos a más. Entonces recuerden que el campo eléctrico, ¿cuál es la relación entre campo eléctrico y diferencia de potencial? La más simple de todas. Que la diferencia potencial es menos la integral del campo eléctrico por dl, ¿no? Claro, integral del R9. Entonces, si el campo es constante, al final esto queda en la expresión más simple. Si esto ya no es cuando calculamos potencial así como bonito en el espacio, no, cuando estamos hablando de aceleraciones de partículas en un campo como este que es constante, entonces queda E por la distancia. Sí, esto es como la magnitud aquí de la diferencia potencial. Entonces esa es la forma de relacionarlo acá, cuando estamos hablando de partículas moviéndose en un campo. ¿Ya? Esas son las cosas que tienen que recordar. Nosotros vimos esto acá, tal vez lo único distinto es que el campo eléctrico, recordar que tiene esa relación con la diferencia de potencial. Bueno, aquí podría ser una trayectoria recta. Si uno sintoniza la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, puede hacer que la partícula vaya recto. ¿Sí? Ahí va a depender un poco de los parámetros, pero la lógica detrás de esto es la que les acabo de mencionar. O sea, al final la fuerza es masa por aceleración, y esa aceleración es la que va a afectar o no, digamos, la trayectoria. Si es circular, como en este caso, va a tener esa relación b cuadrado sobre r. Si es recta, la aceleración podría, si les dan un tiempo incluso y todo, podrían usar las relaciones de cinemática. Si les piden, por ejemplo, cuánto recorren el tiempo, traten de acordarse de estas expresiones que a uno ya no se le olvidan con nada. O si es la velocidad cambia con el de 0 más la aceleración en el tiempo. ¿Ven? Esas son esas dos que nunca a uno se le olvida. Y ahí esa aceleración es la aceleración que uno puede meter aquí en el A. Si es que fuese el caso, no sé, estoy inventando todas las posibles combinaciones de movimientos que puedan aparecer. ¿Ya? Pero en el fondo es un ejercicio de fuerza. Lo que pasa es que es una fuerza extraña porque una de las dos fuerzas tiene un producto cruz. Pero al final es un ejercicio de fuerza, de suma de fuerza. Ya, y estamos en la hora, chicos. Yo ya, claro, ya estoy a un minuto de entrar a la otra clase, que no, si no me equivoco, sí, porque si no después me paso, siempre me termina pasando. Ya, entonces, no sé si tenían preguntas ustedes específicas, no me sugirieron nada en este rato, no sé si las tienen. ¿Las tienen o no? Como para pensar en alguna Yo no, profe. sesión adicional de preguntas.
A mí me quedó una duda sobre los condensadores solamente. De cuando se considera que el condensador es como un equipotencial, Ajá. ¿eso es como uno lo puede considerar solamente para el cálculo o, digamos, en un circuito real también está pasando corriente por ahí? Porque entiendo que un condensador, Sí, está pasando corriente. Sí. eso no lo Pero entiendo. eso es porque un tiempo mínimo, es justo cuando está completamente descargado. Entonces es un momento que podría, a ver, claro, podría ser más largo en el tiempo. Por ejemplo, si quedó completamente descargado solo con 2 resistencias y se descargó completamente el condensador con esas 2 resistencias que estaban ahí conectadas. Bueno, no hay ninguna fuente, así que no hay corriente, ¿cierto? No hay nada que genere corriente, así que no pasa nada en el circuito, no hay corriente, la corriente es 0, después de que queda descargado. Pero cuando está conectado a la fuente, el condensador, y estaba descargado, se cerró el circuito y empezó la fuente a cargar el condensador, solo en un tiempo 0, así como 0 más, así como justo en ese instante, solo en ese instante, se reemplaza por un cable. Y ahí obtienes el valor de la corriente máxima. Porque en ese punto es cuando toda la corriente pasa, porque es como si fuera un alambre. Entonces, cuando hagas el análisis, la corriente que calcules que pase por ahí, por ese alambre, es la corriente máxima del condensador. Pero después, cualquier instante posterior, es como un condensador cargándose. Entonces ya no es la corriente máxima, porque se va a estar acumulando carga, entonces ya no es una equipotencial. Pasa a ser el condensador en proceso de carga. ¿Sí? Miren, si tienen dudas, o sea, lo que vamos a tratar de hacer mañana es una sesión de preguntas, pero de verdad que ustedes tengan preguntas, o sea, no me avisen si pónganse de acuerdo entre ustedes, no son tantos, así que pónganse de acuerdo entre ustedes. Si tienen preguntas, nos contamos, ¿ok? Y revisamos sus preguntas y vemos si tienen dudas específicas y todo. Obviamente también pueden escribir por correo y hacer preguntas aparte, ¿sí? No es necesaria la sesión, si la hacemos o no la hacemos es aparte. Ustedes me pueden hacer preguntas directamente. Pero si quieren hacer una sesión, pónganse de acuerdo y alguno de ustedes me avisa. ¿Ya? La tendremos que hacer mañana tarde, eso sí. Bueno, los dejo. Estoy atrasada por la otra clase. Así que me avisan y estamos en contacto. Bueno, chao, chao. Vale, profe. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.